Nos hemos venido hasta la sede de la Universidad de Alicante para conocer a fondo quién robó el Azul al Cielo, la exposición de Antonio Parras Belmont, a quien ya le damos la bienvenida y le damos las gracias también por atendernos y recibirnos aquí en tu exposición. Un placer. Muchas gracias por venirse. Bueno, ¿quién robó el Azul al Cielo? Exposición que ya durante todo el mes de julio y prácticamente también en septiembre-octubre vamos a poder disfrutar. Sí, hasta el día 14 de octubre permanecerá abierta y luego estará el mes de agosto cerrada porque el espacio de la universidad cierra. Tanto aquí como arriba en las universidades cierran. Y lo de la pregunta ¿quién robó el azul al cielo? Es un poco ambigua, pero engloba todas aquellas posibilidades a veces de gente que comienza con una ilusión a realizar un trabajo y tiene como barreras para poder conseguir que eso se pueda realizar. Entonces, es como que alguien, con el tiempo, te va quitando ilusiones. Por eso no hay que robarle nada ni a nadie, nunca el color ese azul al cielo, ¿verdad? Es un poco la idea esa. En cuanto a ilusión, ¿qué supone para ti el llevar a cabo esta exposición en un punto tan céntrico y tan importante para la cultura en Alicante? Este es un lugar muy bueno en Alicante, además de que seleccionan muy escuetamente a la gente que va a trabajar y a hacer aquí exposiciones, y para mí es un paso más, porque he expuesto en muchísimos espacios de Alicante, tanto Diputación como en el MOA de la universidad, como también en la CAN cuando estaba, y en muchos espacios, en el Juan Gil Albert, que también tienen obra, y este era un espacio que no había expuesto nunca. Nunca en la vida había expuesto en este lugar. Y me gustaba la idea, porque me gusta cómo está distribuido, la posibilidad de que puedes hacer en cada panel, hacer tu montaje, y bueno, me gustaba mucho. Una exposición que ya podemos disfrutar y que de hecho el pasado jueves tuvo esa inauguración y además que contó con una performance. Sí, me gusta mucho cada vez que hago una inauguración, hacer una acción, performance, y contar un poco, bueno, a grandes rasgos, como siempre, de qué va y de qué trata lo que estoy luego mostrando. Y quería hacer como que la gente entrara y viera una exposición y la sorpresa, al estar todos los cuadros tapados, pero pintados a la vez, entrabas y creías que estabas viendo una exposición ya de por sí. Pero lo interesante es lo que ocurrió después, que iba como de alguna forma desembalando y mostrando la verdadera obra que estaba debajo, y le iba quitando a todos, a cada uno de los cuadros y las esculturas, lo que tapaba y lo que le cubría en un principio, que además estaba pintado, que lo había pintado un día antes con pintura azul, había hecho unas formas y unos paisajes, pero mucha gente pensaba que esa era la exposición, y ahí está lo bueno, que luego al hacer la acción, y que la gente si puede entrar en YouTube y ver ¿Quién robó el azul al cielo?, que es como se titula, verá el performance, la acción de cómo se va transformando lo que en un principio creían que era la obra y luego la obra realmente, que era la que está debajo.
Claro, porque muchas veces hay mucho detrás de las obras, ¿no? No simplemente lo que llegamos a ver, sino que a veces hay que destapar y encontrar el verdadero sentido. Los trabajos que yo hago, que suelo hacer, para mí tienen como mucha profundidad porque son ideas que solamente las entiendo yo, porque las he hecho yo, pero sí que invita a que la gente reflexione y luego también coincida en cosas que yo estoy plasmando y que otras se las están inventando y creando ellos, esas personas. Eso también me interesa mucho. A veces me hablan de un cuadro que para mí puede ser muy simple y me montan y me cuentan unas historias que van más allá de la propia obra que yo he hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es interesante. Ahí es para tomar nota, ¿no? Y ver también los dobles sentidos que puede haber. Sí, sí, me gusta mucho eso, porque la gente le das un poco y te hacen un mucho, y eso es interesante. Eso es. Nosotros vamos a conocer el contenido de esta exposición, soltando alguna que otra pincelada, pero sin duda invitando a que sea la propia gente quien saque sus propias conclusiones. Eso estaría muy bien. Y podemos hablar de cada tema y qué he querido hacer en cada obra, más o menos, y luego cuando venga la gente continuamente, pues irá viendo y sacando sus conclusiones. Claro, siempre interesa mucho eso. Como tú sacas las tuyas, cada uno interpreta de una forma, pero al momento, en el momento que también que le das como una pauta a seguir, ya saben que este va de temática ecológica, el otro puede ser más social, reivindicativo, ¿sabes? Van así un poco el tema del erotismo, que lo utilizo mucho, como muy irónico. Todo lo hago de una forma muy burlesca e irónica. Pero, por ejemplo, la diferencia mía a los surrealistas es que los surrealistas trabajaban mucho con los sueños y yo trabajo con la realidad. Yo no necesito soñar y luego plasmarlo en mi obra, sino que yo pienso lo que está ocurriendo y lo estoy viendo y lo traslado creando un mundo fantástico a veces. Me invento formas para que parezca también como de sueño, pero me baso en la realidad. No en los sueños que yo sueño y la gente dice, ¿qué has soñado esto? Y resulta que lo has plasmado. Digo, no, yo es que no me enfrento al cuadro en blanco como dice la gente. Yo tengo unas ideas en la mente y las voy desarrollando. Esa es mi forma de trabajar. Con lo social, con lo reivindicativo y con lo ecológico siempre muy presente en las obras. Sí, desde que era pequeño he trabajado mucho con estas temáticas y ya te digo, ahora sí que es verdad, como comentamos en alguna otra entrevista, de que está muy de moda todo el tema de la ecología. Ahora todo el mundo quiere hacer cosas ecológicas. Sí, pero ya venías unos años atrás haciéndolo, ¿no? Sí. Ya ves. Más de 30 años haciendo esta temática. Más de 30 años, se dice pronto, ¿eh? Después de, como bien comentas, 30 años exponiendo en muchos lugares y con muchas exposiciones, ¿ahora qué supone para ti esta exposición? Pues esta exposición está muy bien porque aquí en Alicante hacía tiempo que no exponía, eso es verdad, porque me he ido a exponer a Ciudad Real, a Madrid, a Valencia, a otros lugares, y aquí en Alicante
parece ser que ya estaba todos los sitios donde hayas puesto, es que repetir en los mismos lugares, y este ha sido para mí como una nueva frescura y decir, vaya, como si comenzara otra vez en Alicante, porque este espacio no lo había expuesto nunca, ¿sabes? Yo creo que es de los únicos que me quedaba por exponer, este espacio, porque ya te digo, todos los demás, incluso en todos los demás también me han hecho catálogo, igual que aquí, que el catálogo que han hecho aquí está muy bien. Muy importante también, ¿no?, la implicación de las entidades públicas, privadas, para que el arte pueda estar presente en las capitales. Sí, yo como me dedico a nivel profesional, ellos se han preocupado de todo, lo han pagado todo, traslado de la obra, asegurado, todo, que es como debe de ser, porque son espacios que se mueven a un nivel muy de élite. Aquí no exponen aficionados, aquí exponen gente que ya tiene un nivel y ellos tienen también mucha posibilidad económica para llevar a cabo un proyecto así, porque ya te digo, va a estar pues a lo tonto 3 meses, todo un espacio para esta sola obra, que eso es importante. Pues eso es, tenemos ya muchas ganas de conocer toda esta obra, todo este trabajo y conocer algún que otro detalle, así que si te parece, vamos a conocerlo. Muy bien, de acuerdo. Empezamos el recorrido por esta exposición con la obra Deseando desaparecer. Cuéntanos qué es lo que tenemos aquí, Antonio. Esta obra, en realidad, es un poco lo que comentaba con las problemáticas que hay en los bosques, la gente, grandes empresas talando bosques, entonces están deforestando, y era un poco la gran política y la economía sumergida que hay detrás de todo esto. He utilizado mucho el tema de los árboles y aparecen como convertidos en tablones. Y detrás como un personaje que lleva la corbata, que no da la cara, está oculto, y es un poco eso, que te hace pensar cómo grandes inversores en ocasiones de terrenos desforestan pues para hacer sus especulaciones, y es muy político, esta obra es muy política. Muy político, muy ecológico y con ese punto reivindicativo siempre presente. Exactamente, tiene bastante contenido reivindicativo y también habla, como siempre, de la naturaleza. Vagas en esta cabeza que no encuentra sentido. Pasamos a la siguiente obra, La pata de tu cama. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es lo que tenemos en esta nueva obra? Esta obra tiene un componente muy feminista, porque en realidad habla del maltrato que se le hace en muchas ocasiones a la mujer. Entonces, aquí he creado un juego entre una naturaleza, un bosque, y lo que es realmente una cama. Y parece que sea como una manta, pero está atravesada por unos puñales. Eso es el mal. En realidad, ahí hay un componente maligno. Y he querido jugar mucho con aquellas personas que, de alguna forma, viven también sometidas y muchas veces no ven salida. Entonces, se juntan con personas que, aun siendo maltratadas, no hay posibilidad en ocasiones de escapar de ahí. Aquí hay un juego en el que el sexo femenino que aparece aquí se está liberando, por eso se está marchando de la obra. Y luego también aparece otro hueco que para mí es muy interesante, donde el personaje que se supone que es el maltratador ha caído por una escalera y está ahí cayendo como un poco un buen batacazo. Sí. Diríamos un buen batacazo. O sea que la perspectiva positiva también estaría, a pesar de que sea una obra en la que se habla de algo muy complicado, pero con esa perspectiva positiva. Exactamente. Esta obra tiene ese componente de que juega mucho con la luz, hay mucha luz, y eso te lleva a crear un espacio de huida. Y por eso he creado lo de la luz, la sábana un poco blanca, blanquecina, y de aquí va hacia afuera y el sexo femenino como escapando. Y también me gustaba mucho jugar también con el componente de la naturaleza,
a la que siempre me refiero porque es como algo femenino, la naturaleza. Entonces he querido jugar mucho con raíces, con plantas que están entrelazadas, creando la propia pata de la cama. Es un poco la idea esa. Y bueno, es también, mucha gente luego puede tener y representar y tener ideas muy variadas, que es lo que a mí me gusta, que venga alguien y diga, vaya, pues a mí me parece que esto va por otro camino, puede significar otra cosa. Eso es muy interesante. Claro, quizá también por los sueños o por esa cama. Exactamente. Que esto también puede ser en un momento dado un sueño o una ilusión o, ahí está, una incógnita. ¿Por qué estos colores también? Trabajo siempre con colores muy agresivos, porque lo que trato es de que el impacto sea el que te produzca la mayor sensación. Cuando veas un cuadro mío, más que lo que pueda representar, el impacto del color ya te lleva a querer saber, a querer conocer el por qué aquí hay un amarillo tan potente o hay un blanco tan directo, porque en muchas ocasiones trabajo con la pintura y los colores en vivo, directos, ni los mezclo en muchas ocasiones. Y muchas veces en la propia obra hago las mezclas, que yo de paleta utilizo poquísima. Muchas veces estoy pintando y también dibujo directamente la obra, nunca yo voy pintando y dibujando a la vez. Entonces nunca la realizo como si estuviera en Bellas Artes, porque yo realmente no he hecho Bellas Artes, y me gusta mucho sorprenderme a mí mismo. Voy haciendo formas y si me equivoco en ocasiones, pues voy tapando. Pero me gusta esa sensación de frescura, de que tú ves un trabajo y como no está nada dibujado, ni he tenido que rellenar lo que ya está, es como muy espontáneo todo. Y así voy trabajando. Y una cosa me lleva a animarme con la otra, ¿sabes? Y me retiro, voy viendo cosas. A veces tienes detalles que ha sido un accidente, te has pasado un poco con el color y hasta puede quedar bien. Y lo dejo. Así funciona mucho de mi trabajo, sí. Ahí está, ya sí que lo vemos plasmado, claro que sí. Pues si te parece, pasamos a la siguiente obra. A ver qué nos acuerdo. En este cielo de tormenta tendrás que venir, tendrás que arrastrarme contigo. Tercera obra que conocemos, A la espera, que nos encontramos en esta ocasión. Me gustaba la posibilidad de que, tal y como están las cosas hoy en día, de que hubiera como más diálogo. Sobre todo hay mucho en la sociedad, como mucho enfrentamiento, y me gustaba la posibilidad de que hubiera diálogo en todo, ya no solamente en lo político, en lo social, en lo ecológico, sino en todo. Y aquí vemos unas sillas que precisamente el título dice eso, a la espera de que varias personas, sobre todo dos, se sienten a dialogar. Y luego vemos también arriba una temática de construcción, edificios como que se van desmoronando, se van cayendo y en general representan como un cráneo, que es como la muerte. Aquí puedes apreciar como un ojo, la fosa hacia adentro, edificios, pequeñas construcciones. Y luego también allí me gustaba un personaje que va con una antorcha, porque se supone que está en la oscuridad, y no sabemos si en un momento dado está ahí quieto porque ha visto que hay un agujero con unas maderas en las que podría caer, es una trampa realmente, que es la propia trampa que nos pone el sistema, la sociedad y demás, y entonces queda como muy enigmático. Me parecía que daba mucho que pensar, porque la gente también me lo pregunta, ¿y este personaje qué está? ¿Caminando? ¿Está quieto? Claro, aquí lo vemos y confunde. No sabemos si está caminando, se supone que va hacia adelante, y no sabemos si se ha dado cuenta de ese agujero o lo ha pasado. Entonces es un poco, hay un juego, pero el diálogo sí que sería interesante, y he utilizado mucho lo de la cinta blanca porque no le he metido letras como en otras obras, para que también se piense y se diga, vaya, pues esto queda como muy enigmático para que uno escriba su propia historia dentro de la propia obra.
Eso es. Que te ha comentado también la gente, ya sobre todo las primeras personas afortunadas que han podido venir hasta esta exposición y conocer, por ejemplo, esta obra, A la espera. En este cuadro, la gran mayoría de las personas no veían lo que era el cráneo, la cara esta así siniestra. Veían formas como muy geométricas, y luego cuando se han ido acercando sí que me han comentado de que veían como construcciones, pequeñas ventanas, pero lo que era en general como el cráneo, la gran mayoría no lo veía. Y yo en alguna ocasión le he comentado de que yo sí que he querido hacer aquí como una especie de cráneo y hablar un poco eso, el tema de la muerte, ¿no? Y también la muerte, que tienes un poco la esperanza de la vida, que es lo de la línea blanca, que es como un estandarte, pero las letras las tiene que escribir ya cada cual. Y que está presente en toda la obra prácticamente. Sí, y no solamente en esta obra, en otras muchas la utilizo, pero con texto. Hago un texto que también muy ambiguo, porque en ocasiones pongo letras y no las termino, y hago frases sin terminarlas, para que la gente las continúe si quiere, o se las invente de alguna forma. Y se las lleva a su terreno, claro. Sí, eso es interesante, sí. Pues muy bien, hemos conocido A la espera, esta nueva obra. Vamos a la siguiente, que ya nos está esperando. Tus brazos al expreso de tu piel. Al expreso de tu piel. Una grande y real, prácticamente, que pueda hablar por sí sola. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tenemos aquí? Solo le falta ponerle y libre. Sí. Sí, tiene muchas connotaciones, incluso con el pasado. Pues realmente representa España. España como una gran construcción, también puede parecer como una cabeza dentro de un váter, ¿no? Entonces, aparece como todo lo peor, como toda la basura que con el tiempo se ha ido acumulando en este país, ¿no? Pero me gustaba mucho la idea esa, de ver cómo las construcciones. Hubo una época en la que se construyó mucho, luego vino una crisis, ahora se ha pasado un poco la crisis, se volverá a construir mucho más, luego otra vez, y siempre vamos a caer en la misma basura. Por eso estamos así con el tema este del váter, porque la historia se repite continuamente, ya sea a nivel social, político, económico, se repite. Y me gustaba mucho eso, porque luego lo miras desde otro enfoque y parece una cara, ¿sabes? Sí. Dependiendo de dónde te sitúes, parece una cosa o parece otra. Y luego, incluso si la ves de frente, geográficamente es el mapa de España. Sí, sobre todo de frente, donde más claro se ve España, y además, como bien comentas, ¿no? Con muchos esqueletos, como muchos edificios se han quedado siendo auténticos esqueletos. Sí. A mí me causó una impresión tremenda cuando fui hace unos años al Garrobico y estuve viendo, porque me fui por el Cabo de Gata y estuve viendo la construcción in situ, porque yo quería saber eso que estábamos con documentales desde la televisión. Digo, algún día si paso por allí tengo que acercarme y bajarme y ver cómo es. Y aquello es como una torre de Babel gigantesco. No me imaginaba que fuera tan grande. Resulta que en un principio les habían dado como 100 metros de distancia hacia el mar, pero como este tipo de personas son a veces tan como astutos, empezaron a 50 metros con pequeñas edificaciones como si fueran chiringuitos, y luego ya a partir de arriba ya empezaron a levantar a nivel gigantesco, porque hay unas construcciones tremendas. Claro, que hoy en día dicen que, por el tema los ecologistas, de que eso había que destruirlo, pero cuesta millones destruir eso, porque ahí tendrían que intervenir un montón de maquinaria. Y es increíble. Y entonces me causó también esa impresión, y yo que estaba trabajando ya con el tema de las construcciones y destrucciones, se me ocurrió la idea esa, de continuar haciendo algo así como muy impactante. Y esta es una pieza que me parece muy impactante. Refleja mucho lo que pasa, sobre todo en la zona mediterránea, ¿sabes? Sí. En la zona mediterránea. Prácticamente que está en una posición muy estratégica para cuando las personas la pueden ver en esta exposición. Ha sido esta quizá llamativa dentro de las obras que se ha puesto aquí. Sí, porque es como la que yo quería que fuera la más impactante, la he dejado en el centro, y rompe con la otra obra de pintura. Entonces, tú estás viendo esta pieza escultórica
y como la gente sabe que yo trabajo con la escultura y con la pintura, además de otras modalidades, pues me gustaba de que rompiera, de que no hiciéramos algo lineal y que la gente entra y ve todo como, pues mira, temática ecológica o erótica y tal, como todo de seguido. Aquí te tienes que parar porque es como si empezara, aquí hay un lado, aquí hay otro lado, y es como si empezara siempre de nuevo. Aunque tú empieces de allá para acá o de allá para acá, esta te hace siempre replantearte la propia exposición. Me gustaba esa posibilidad de que fuera la pieza central. ¿Cómo ha sido la construcción de esta obra, de este trabajo? Yo trabajo mucho con materiales encontrados y desechados precisamente, esto es de una obra de construcción, porque por la zona donde yo vivo, por donde las Nieves, por la parte de la montaña, con el tiempo se han ido construyendo muchos chalés. Entonces, en ocasiones, cerca de mi casa, venían volando piezas de poliespan, que como es un componente tan frágil y tan poco, no tiene casi peso, es muy volátil. Entonces venían piezas, a veces había vendavales y venían piezas cerca de mi casa, yo salía y digo, vaya, las cogía y luego las reutilizaba. Y aquí vinieron muchas piezas en un tiempo determinado y yo las fui pegando poco a poco porque, claro, yo trabajo con el látex y tiene un tiempo para el secado. Y a mí me gustaba ver cómo iba poco a poco formándose, porque yo voy poniendo un día una plancha, otro día otro, voy metiendo alambres, voy construyendo y voy viendo y digo, vaya, me está gustando porque sin quererlo estaba construyendo la propia España aquí en esta forma, ¿sabes? Pues son todo piezas que me voy encontrando. Reciclo mucho y reutilizo mucho, que no es que la compre, el material no lo compro para luego trabajarlo, sino está como accidental, a veces cosas accidentales. Incluso a veces me he encontrado maderas de palés por ahí abandonados y como algo accidental yo pasaba por allí y digo, mira, esto está roto, aquí en medio del bancal, esto no es de nadie, nadie lo va a utilizar, cojo, me lo llevo y puedo hacer algo. Y así es como nacen muchas obras. Muchas de mis obras son eso. Y el váter, ya te digo, el váter estaba en un lugar al lado de un contenedor y yo lo vi y digo, vaya, estaba muy estropeado, pero me gustaba la idea, porque me recordaba a estos váteres que son de aquella época, de los años 70, 80, entonces me recordaba mucho a lo de la infancia mía, los años 80 y tal, y digo, pues aún sigue pasando las mismas cosas, cuando yo era pequeño y ahora no ha cambiado casi nada, y lo quería utilizar de esa forma, porque te remonta como a muchos años atrás y parece como una pieza, aunque parece también, por otro lado, que es intemporal, pero recuerda y es muy ambigua. Puede ser muy actual, puede ser muy antigua. Ahí está la incógnita, siempre. Pues tomamos nota de todo lo que hay en esta obra y pasamos a la siguiente, que al igual que esta, seguro que no nos deja indiferente. Vamos para allá. Muy bien. Pues aquí tenemos dos obras que prácticamente van juntas, van de la mano y con la temática erótica como protagonista. Sí, esta sí que es verdad que a raíz de un viaje que hicimos una chica con la que estaba saliendo y yo a las Urdes, pues tuvimos como muchas experiencias y a mí me gustaba la posibilidad de plasmarlo en este par de obras. Primero realicé esta porque trataba mucho del recorrido que íbamos haciendo y juego mucho con la ironía, porque aquí, por ejemplo, puedes ver un faro que es parece como muy en penumbra, recuerda un poco como las calles de Londres, y aquí me gustaba la idea de que hubiera como unos colmillos y si te retiras parece la boca de un lobo. Es un juego ahí. Entonces, esto de las malas lenguas, como se titula la obra, es un poco lo que la gente piensa cuando ven a una pareja extraña en este tipo de pueblos o localidades muy pequeñas. La gente dice, vaya, si parecen extranjeros, ¿no? Por los rasgos que tenemos o yo en mi caso, porque soy alto, tengo el pelo así, o la chica con la que iba, que tenía un pelo rubio muy alargado y tal, y pensaban que éramos extranjeros.
Y entonces hasta nos invitaban en ocasiones a sus casas. Ah, pues ¿dónde vais a ir a alojaros y tal? Y, bueno, nosotros ya tenemos algún sitio donde tal. Ah, pues si queréis podéis alojaros en nuestra casa. Y era gente muy amable, ¿no? Y también nos contaron un poco lo que se hizo, porque como esto era un viaje por las Urdes, el mal que hizo, según dicen ellos, Buñuel en aquel documental, aquella película que hizo, porque exageró muchas historias, también hubo mucho montaje, que también lo sabemos, hubo exageraciones de cosas, y alguna de esa gente estaba enfadada, sobre todo gente muy mayor, porque decían que aquello no era tan bestia o tan bruto como lo contaba Buñuel, ni llegaba a ese extremo. Entonces nos contaron cosas y yo también lo he ido un poco reflejando aquí. Y claro, es una pintura, por un lado, un componente erótico muy sexual, pero al mismo tiempo tiene pinceladas que van un poco más allá, pero son también tan abstractas que apenas se comprenden, porque aquí esta simbología, luego también aquí hay como una estaca con clavos, donde parece que la chica tiene el pelo ahí enganchado. Entonces, esta sí que es una obra en la que voy a dejar que la gente imagine más. Y luego, aquí en esta otra, hay un meandro, que el meandro es un espacio chulísimo, donde estuvimos mi amiga y yo. Yo llevo una furgoneta, detrás tengo un espacio amplísimo, y es como caravana, pero no llega a serlo, y estuvimos acampados ahí esa noche, rodeados de ciervos. Los ciervos bajaban a las 2 o las 3 de la mañana, estábamos oyendo ruidos y nos asomábamos y es que estábamos rodeados de ciervos. Entonces era un espacio chulísimo porque estaba todo agua alrededor, claro, rodeado del río. Era un río y entonces teníamos una zona que parecía incluso de playa porque era arena muy fina. Y el río tenía truchas y tenía peces de diferentes colores y demás. Y nosotros de día nos gustó, porque había una pinada muy buena y había otro tipo de árboles, y nos gustó mucho y nos alojamos allí. Y por la noche, ya te digo, veíamos a los ciervos alrededor. Nosotros allí quietos, porque para no asustarlos y tal. Y fue chulo, es un viaje así. Pero claro, tiene el componente erótico sexual, ¿no? Y bueno, con muchos detalles para que ya sea el propio espectador, la propia persona que imagine. Claro, porque ya entras en una intimidad y bueno, es un poco... También juego aquí con este personaje que parece una mancha y luego podría parecer como unas rejas. Es un poco aquel que no quiere ver o tiene tapada la vista y bueno... Pues con muchos detalles, que sean ya las propias personas las que saquen sus propias conclusiones y disfruten de cada uno de los detalles. Muy bien. Cuerpo, hasta que yo vuelva a vivir el encanto de tus noches, el deseo de tu carne. Aquí tenemos nuestro sitio, esta nueva obra, también llena de muchos detalles y de mucho por organizar. Cuéntanos qué tenemos aquí. Este es un poco, bueno, la idea donde vamos a acabar todos, porque la muerte es inevitable. Entonces, les da igual a esta gente de la Iglesia como de la monarquía tener mucho poder económico o todo lo que tú quieras, que acabarán, igual que todo el mundo, en un ataúd. Este es un poco también un cuadro que me impactó mucho de Gutiérrez Solana, que está en el Reina Sofía, y es La procesión de la muerte. Es un cuadro chulísimo que él pintó y trata que en realidad en aquella época se hacían procesiones y es una procesión realmente espectacular, con un esqueleto que se construyó para la ocasión y tal. Y entonces él tiene pintado esta posición más o menos y tiene el personaje pues como de un obispo, un papa, un rey con la corona y tal, y luego tiene estos pequeños esqueletos de gente que ha muerto muy pequeña y demás, y bueno, y los caperuchos, que a mí me recuerda un poco a lo del Ku Klux Klan, que bueno, es un poco también la idea, y yo he querido simbolizarlo como a nivel social desde todos los puntos, desde el punto de vista económico, desde el político, del erótico, del social, y luego también represento aquí otra vez lo del váter y lo de España, ¿no?
y cómo un personaje diabólico se está burlando y se está riendo de todo eso. Entonces, es un juego que te lleva a imaginarte diferentes escenarios que en un momento dado parecen que están separados, pero al das unos pasos hacia atrás y engloban un sistema y una sociedad. En este caso, como yo siempre hablo sobre todo de España, pues es un poco la idea. Y he querido hacerlo como eso, dando un homenaje a Gutiérrez Solana, que me parece un artista muy interesante, muy oscuro, muy negativo, era un hombre muy pesimista en su vida real, en su día a día. Yo no, yo soy todo lo contrario, yo me considero más positivo, más vitalista, pero el tema de la muerte siempre me ha gustado desde pequeño plasmarlo, lo de los cráneos, los esqueletos y tal, porque lo veo como algo muy estéticamente muy interesante. Me gustan las formas de los huesos y demás. Es una cosa que... Y aquí una vez más, ¿no? Las cintas que están presentes y en esta ocasión con texto. Aquí ya sí que cuenta con el texto. Aquí me gustaba porque mira qué ironía. Pone, entre la procesión y tu procesión, prefiero mi profesión. Está jugando con una procesión que puede ser esta, otra procesión que puede ser aquella, pero yo me quedo con mi profesión, que es la de crear. Entonces, es un juego así muy burlesco. Y aquí también hay otro personaje que mucha gente no lo llega a ver, porque está muy negro, muy oscuro, y es otro cucurucho, otro capirucho, que va con un tridente y una vela, una en cada mano, ¿no? Y es un poco un juego también de que te persigue allá donde vayas. La muerte te persigue allá donde vayas. Aunque tú no la veas. Aunque no la veas. Y a veces no se ve venir, claro. Pues muy bien, pasamos ya, si te parece, a la siguiente obra. Muy bien. Contigo y con tus manos, escudriñar mi rostro. Y aquí estamos con esta obra, No será televisado, que ya simplemente el título fue lo que me llamó mucho la atención, así que cuéntanos qué tenemos en esta obra y por qué este título. Fíjate que lo primero que hice cuando pinté este cuadro es crear la forma de una pantalla, pero invertida. Yo en principio este cuadro lo pinté en horizontal. Y quería hacer como si fuera una pantalla de televisión, pero con problemáticas que pasan, que no se transmiten a través de televisión y que están siempre en la oscuridad, en el ocultismo. Y luego, cuando le di la vuelta, es cuando surgió la posibilidad de hacerla como más ambigua. Y es cuando ya coloqué toda una temática ecológica, porque aquí hay un personaje que está intentando incendiar un bosque, pero no se ha dado cuenta de que había un agujero con unas tablas y cayó con la antorcha, y al verse esa distancia es como que no ha podido lograr el objetivo. Entonces hay un juego ahí muy... Luego también tenemos aquí lo del tronco este con unas ventanas que se supone que es el habitáculo y el lugar donde viven muchos animales, gran parte de especies de la naturaleza, es el propio hogar, ¿no? Y entonces, si destruyes el hogar de esas plantas, de esos animales y de esa naturaleza, al final te quedas en un vacío, que me gustan mucho los espacios vacíos. Y luego también aquí, con una ironía muy grande, hay como un personaje que está sumergido y no ve que está la cabeza bajo tierra, y hay unas velas que parece ser que están iluminando, pero no le sirve de nada, porque él realmente está metido en el agujero. Es un poco también lo que la sociedad, en gran parte de ocasiones, en muchas ocasiones, no quiere ver la realidad y se da la vuelta. Entonces es como decían aquellos de que el avestruz metía la cabeza bajo la tierra. El avestruz no mete la cabeza bajo la tierra, sino que el avestruz apoya la cabeza y parece que está bajo tierra, pero en realidad no está bajo tierra. Pero aquí sí, me gustaba mucho el juego ese que hacía el personaje, como evitando, como mucha gente en la sociedad, evitando los problemas reales, que te cuentan algo y dices, va, eso será tal, eso no pasa nada, y siempre se va dejando. Y luego es lo que ya te digo, estas noticias no suelen salir, salvo que a veces pasen muchos años o sea un escándalo muy grande, y el tema de los incendios cada día es más habitual. Y en California y en Canadá, lo que está pasando ahora en Canadá, que llegan
parecen como chimeneas de humo y las llamas llegan a sitios muy extensos. Eso es increíble, sí. Es un poco eso, el tema es un tema muy ecológico este. Eso es, una vez más, con el ecologismo, la defensa de los árboles, la defensa de nuestras zonas, una vez más presente. Y aquí me gustaba también lo de la cinta blanca, porque cada persona puede escribir su propia historia. Y me gusta la idea esa, de que tú, al final, creas tu propio diálogo viendo a través de esta obra, claro. Es un poco esa idea. Esa es la idea, claro que sí. Muy lentamente, casi disimulando, sin miedo a equivocarte hasta elevarme a tus ojos. Y ya para cerrar esta exposición, ¿Quién robó el azul al cielo?, cerramos con esto, que sin duda ya nos sorprendió en la anterior visita cuando te conocimos allí en tu estudio, en tu casa, y hoy que lo vemos aquí perfectamente reflejado. Sí. La idea ya estaba. Lo único que he introducido lo de la tela, porque me gustaba la posibilidad de dar otra interpretación a la obra. Pero sigue siendo lo mismo. Es a raíz de aquella idea que aquella política dijo de que les había salido alguna rana en su partido, a mí me gustaba la posibilidad esa de que España estaba cubierta de ranas. De hecho, el día de la inauguración, aquí tengo más ranas que las voy regalando. Así la gente entra y se lleva su propia rana. Entonces las coloqué allí y la gente intervenía y cogía su propia rana con su propia corbata y luego se la llevaba. Eso es. Y es un poco la idea esa. Material reciclado por completo, tanto las latas como las corbatas, ¿no? Y luego también, además de todo reciclado, esta plancha es poliespan, que es de lo mismo de las construcciones que se utilizan mucho en las obras de desechos, y yo pues la he intervenido con acrílicos, con barnices, dándole este aspecto. Así de geográficamente es España y como si fuera una charca un poco sucia, con las ranas ahí amontonadas. Eso es. Y ya por último, para cerrar, para despedir, ¿por qué les recomendamos, Antonio, a que venga cualquier vecino de Aspe, de Ondón, de la comarca, a visitar durante estos próximos meses aquí la exposición? ¿Por qué les recomendarías que vinieran? Este tipo de exposiciones no son muy normales ni están muy a raíz de, bueno, ¿cómo decirlo? No están muy al día, en el sentido de que normalmente no te encuentras un tipo de arte reivindicativo o de arte del reciclado, de la reutilización de los materiales. Aquí te puedes sorprender porque son muchas ideas a la vez, trabajo con muchos conceptos, muchas ideas. Una puede ser erótica, otra puede ser ecológica, otra social. Entonces, hay una variedad muy grande. No es como cuando entra uno a una exposición de una sola temática o de un artista que ha estado toda la vida trabajando en lo mismo y siempre dices, pues mira, lleva un camino, una línea. Mi línea es como muy de experimentar y de sorprender y de sorprenderme a mí mismo. En el momento que yo veo que algo impacta, pienso que a la gente le va a impactar y realmente sucede así. Me gusta eso, de que si la gente se acerca se puede sorprender y que luego también, como son temáticas muy de lo que está pasando, y siempre ha pasado lo mismo, pero ahora se está viendo más y se sensibiliza, la gente está como más sensibilizada con este tipo de cosas, entonces se puede sorprender. Y luego hay un diálogo que puede ser muy interesante para que entre la gente se lo vayan comunicando, se van comentando y bueno, también es eso, reflejar un poco lo que está pasando y la conciencia que todo el mundo debe de tener de todo. No es solamente una conciencia ecológica o una conciencia sobre la naturaleza, sino con el día a día. También lo que hay que empatizar con la gente que está más desfavorecida, de ponerse a veces en el lugar de esas personas, que es un poco también de lo que habla mi obra, un poco
empatizar con los más desfavorecidos. Pues para seguir disfrutando de tu obra durante todos estos meses por delante y sobre todo te damos las gracias por atendernos, recibirnos aquí y pasar este rato tan agradable. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias a vosotros. Un placer.